Ya que usted tocó el tema de Petroperú, nosotros tenemos varias denuncias de corrupción en Petroperú, en contra de contratistas, malos tratos contra los sindicatos. ¿Cuál va a ser el proceso de modernización y de combate en contra de la corrupción en el sector público? ¿Y cómo se va a desconcentrar el Perú? Porque cuando uno viaja al Perú, las pocas veces que yo he estado ahí, da la sensación que Lima concentra todo y el resto está muy abandonado de la mano del Estado. Pero ¿cómo combatir la corrupción en empresas como Petroperú? Estuve involucrado en algunos pagos de coima en algunos paraísos fiscales en Europa, hay problemas con los contratistas, con los trabajadores. ¿Qué cambios van a venir en Petroperú y cómo descentralizar la economía peruana para distribuir la riqueza y seguir generando más riqueza? Yo creo que el tema de la corrupción es una de las enormes agendas pendientes que tiene el Perú, ¿no es cierto? Hemos vivido capítulos sumamente complicados en materia de corrupción y eso abarca, digamos, el sector privado, los grandes grupos económicos del Perú han estado fuertemente vinculados con el tema de la corrupción y, por supuesto, eso también llega y toca al sector público. No hay que olvidarnos que en el Perú tenemos este lamentable récord que casi todos nuestros expresidentes, por no decir todos nuestros últimos expresidentes, están o encarcelados o con procesos de investigación abiertos, perdón, y en algunos casos, algunos terminó, digamos, suicidándose, ¿no? Entonces, está claro que la corrupción ha tocado de manera transversal al Estado peruano, ha tocado de manera transversal a toda la clase empresarial y está fuertemente presente, digamos, en las empresas privadas como en las empresas públicas. Y yo creo que si estamos pensando en un rol clave, fundamental, para la inversión pública, para el Estado peruano, en términos de dinamización de la economía, lo cual, repito, no excluye al sector privado, bueno, una de las tareas claves y fundamentales es que ahí donde hayan empresas públicas, como usted ha mencionado, en el caso de Petroperú, que es una empresa importante en el país, bueno, los temas de transparencia, los temas de rendición de cuentas a todo nivel, no solamente en el núcleo central de la producción de una empresa, por ejemplo, como la de Petroperú, sino también a nivel de contratistas, etcétera, sea una política, digamos, claramente definida, ¿no? Entonces, transparencia, rendición de cuentas, yo creo que es fundamental, ¿no? Y lo segundo es que sí, yo coincido con usted. Luego de 30 años de esta supuesta bonanza económica y esta expansión de la economía peruana, lo que tenemos como realidad concreta es un país dividido, es un país fragmentado, es un país además donde esa fragmentación, esa segmentación se ve en términos geográficos muy claros, una costa, sobre todo una costa central, donde tenemos como eje la capital del país, Lima, con sectores modernos, con actividades productivas bastante dinámicas, ¿no? Pero que abarca, digamos, a buena parte de la costa peruana. Además, eso también se expresa en términos electorales. Una forma es cómo vota Lima y una manera distinta es cómo vota el resto del país, ¿no? Y tenemos zonas de la sierra, zonas andinas, zonas altoandinas y las zonas de la Amazonía, donde hay indicadores realmente preocupantes en términos de pobreza, en términos de desarrollo productivo. Entonces, cuando hablamos de una matriz productiva diversificada, también estamos hablando de sectores productivos y estamos hablando de territorios, ¿no? Y yo creo que ese mapa que tenemos que construir en el Perú, ¿no? De un país productivo, un país diversificado, un país que tiene la capacidad de generar puestos de trabajo y con una economía en crecimiento que genere bienestar para los peruanos y las peruanas, creo que es una tarea fundamental. Y eso significa planificación. Lo que pasa es que en países como el Perú, la palabra planificación ha sido casi una mala palabra, una palabra excluida, digamos, de las políticas económicas. Y no, nosotros creemos que hay que planificar, que hay que diversificar la economía del Perú, pero con una planificación rigurosa que